Cristian Camilo, Cristian Ballesteros, and Sammy Steven. I'm going to share my screen, so I'll show you what this activity is about. We are going to click here on Actividad de Aprendizaje Guía. And we click here on Documento, Solving Problems from Our Town. We click here to access the guide that specifically approaches this activity. We click on it, and this is what we have to do. We have to write up an argumentative document in which we explain why it is important that the community participates actively in the local government and the planning and development and the sustainable development of the town. So community can help find solutions to the structural, social, environmental, cultural, political, and economical problems that you may find. So you are going to work individually, right? What you have to do is to write 3 pages. Well, I think 3 pages is too long. Hagan este ensayo, háganlo de una página. ¿Listo? Háganlo de una página. Mínimo 3 páginas, no. Esto es absurdo. Escriban una sola página y en una sola página, entonces lo que van a hacer es, en el primer párrafo, ustedes plantean la introducción. ¿Cómo se plantea una introducción o cómo pueden desarrollar esta actividad? En primer lugar, ustedes van a hacer una lluvia de ideas. Hacen una lluvia de ideas, ¿cierto? Hacen una lluvia de, bueno, primero seleccionan la temática sobre la cual quieren hablar, ¿no? Hay que elegir un problema social, ambiental, cultural, político, económico de su localidad. Y lo que van a hacer es, una vez tengan seleccionado el tema, entonces van a pensar, como es un ensayo, como es un texto argumentativo, van a pensar en cuál va a ser la postura de ustedes frente a esa problemática. Por ejemplo, aquí en Ibagué tenemos un problema de desempleo. Entonces, yo voy a pensar, voy a documentarme, voy a leer, voy a revisar artículos periodísticos al respecto, voy a revisar alguna investigación académica que se haya hecho sobre ese asunto, me voy a documentar y una vez haya hecho eso, entonces voy a tomar una postura, ¿sí? Según todo lo que indagué y todo, el problema del desempleo obedece a fallas de la administración pública de la ciudad, por decir algo, ¿sí? O sea, no se han implementado políticas suficientes para activar el empleo en la ciudad, por decir cualquier cosa. Puede que sí, ¿no? Pero estoy diciendo. Y entonces, esa es mi postura. El problema de desempleo en Ibagué se debe a la falta de estrategias o de políticas por parte de las autoridades locales. Listo, ese es mi punto de vista. Y después, entonces, voy a hacer una lluvia de ideas que me ayuden a sustentar esa tesis, esa postura, ¿sí? Entonces voy a pensar en, por ejemplo, que hace más de, que Ibagué no tiene una política pública de empleo, o voy a pensar en que Ibagué no tiene una secretaría de empleo, secretaría de trabajo, voy a pensar en que no hay estímulos tributarios para nuevos emprendimientos, voy a pensar en que no hay una gestión de las autoridades de inversión para estimular la inversión extranjera. Bueno, voy a pensar en que la malla vial, que la ciudad no es competitiva porque no tiene un aeropuerto internacional, porque no te ponen, en fin. Voy a pensar en todo eso y voy a elegir las 3 ideas que mejor me ayuden a soportar esa tesis. Por ejemplo, yo acabo de hablar del aeropuerto que no es competitivo, ¿cierto? Eso no estaría tan relacionado con lo que yo digo, porque es que yo digo que el problema de empleo en Ibagué tiene que ver con la falta de gestión de las autoridades, ¿cierto? En materia de política de empleo. Y el aeropuerto, si bien también es falta de gestión de las autoridades, tendría que ver con un tema de infraestructura, ¿sí? Entonces tengo que mirar bien cuáles son las causas. ¿O será que es que la ciudad le falta
oportunidades de empleo es precisamente por su infraestructura tan quedada, tan rezagada, ¿sí? Respecto a otras ciudades similares. Entonces, ahí ya sería otro ensayo, ¿cierto? Lo importante es que yo tenga claro el tema sobre el que voy a hablar, que me documente bien y que tome una postura que yo sea capaz de defender, porque recordemos que esto es un escrito argumentativo, no es expositivo. Acá no nos vamos a quedar diciendo, Ibagué es la ciudad, una de las ciudades con más desempleo, es la cuarta ciudad con más desempleo, tiene tanto número de desempleados, hay solamente tantas empresas cierran, porque eso es descriptivo, eso es expositivo. Acá, argumentativo, yo tengo que tomar un punto de vista y justificarlo, ¿sí? Bien, una vez haya hecho la lluvia de ideas, voy a seleccionar 3 ideas sobre las que yo me pueda parar para defender esa tesis. Y voy entonces a plantear la introducción. La introducción se plantea enunciando la tesis. En mi caso, el problema del desempleo en Ibagué tiene su razón de ser en la falta de gestión pública del gobierno local. Punto. Eso se puede apreciar de la siguiente manera. En primer lugar, no existe una política pública de empleo en la ciudad. Punto. Ya hay. Por otro lado, mencioné la primera idea. Por otro lado, menciono la segunda idea. Por otro lado, no hay una secretaría o un órgano que trabaje por gestar proyectos o promocionar proyectos de emprendimiento en la ciudad. Punto. Tercero, no hay estímulos tributarios para inversiones extranjeras o nacionales. Punto. ¿Listo? Entonces ahí ya, esa es mi introducción. Mi introducción es enunciar la tesis, enunciar mi punto de vista y después dar las 3 ideas sobre las que yo me voy a parar para defender esa tesis. ¿Y después qué hago? Entonces, en el segundo párrafo del texto, voy a defender la primera idea. Voy a dar ejemplos, cifras, datos, declaraciones de gente que haya investigado al respecto, todo lo que me sirva a mí para poder justificar esa idea, para evidenciar esa idea de que aquí no hay una política pública de empleo. ¿Listo? Después, en el tercer párrafo que hago, defender la segunda idea. La segunda idea que tenía que ver con la ausencia de una secretaría de trabajo o de empleo para que estimule eso. Entonces, voy a evidenciarlo, que hay otras dependencias que trabajan por la infraestructura o por temas políticos o por o que tal vez hay clientelismo o hay corrupción, no sé qué, y entonces justifico. Y la última, que no hay suficiente estímulo tributario a la inversión extranjera o nacional, entonces digo, Ibagué es una de las ciudades menos competitivas o menos atractivas para invertir porque la carga tributaria es muy alta y porque no tiene una infraestructura competitiva para acompañar a las empresas, porque no tiene unos espacios que le permitan a los empresarios o a los inversionistas pensar en que es atractivo para invertir, en fin. O si su personal si está lo suficientemente capacitado, en fin, ¿listo? Bien, entonces ese en mi caso, porque pues yo elegiría el problema del desempleo en la ciudad, porque pues esta ciudad ha tenido un problema histórico con el desempleo, pero también tiene un montón, tiene un problema con la malla vial, tiene un problema con la falta de infraestructura, tiene un problema con la escasa oferta cultural que tiene la ciudad, tiene un problema con el lavado de activos, tiene un problema ahora con el microtráfico y bueno, en fin, hay varias problemáticas en la ciudad, como en todas, ¿cierto? Naturalmente, esto no es exclusividad de esta ciudad, en todas las ciudades hay muchos problemas. Si ustedes quieren ser más particulares, pueden pensar en su barrio, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tiene su barrio? ¿Cuál es el problema que tiene su comuna o su localidad? ¿Sí? Aquí en esta ciudad hablamos de comunas, comunas son como grupos de barrios, en otras ciudades como Bogotá, por ejemplo, sé que se habla de localidades, ¿no? Y pues hay localidades, pues por el tamaño desproporcionado que tiene Bogotá, pues algunas comunas son tan grandes como otras ciudades grandes del continente, ¿no? Entonces,
podríamos, ustedes lo piensan, ¿sí? Y van desarrollando el escrito de esa forma. Entonces, repito, en la introducción, el punto de vista y mencionar, no desarrollar, mencionar las 3 ideas sobre las que yo voy a, que yo voy a usar para defender esa tesis, ¿sí? En la introducción. En el segundo párrafo, entonces, desarrollo la primera idea. En el tercer párrafo desarrollo la segunda idea. En el cuarto párrafo desarrollo la tercera idea. Y en un último párrafo lo que voy a hacer es a concluir, hago una conclusión. Por último, cuando ya haya hecho todo eso, le pongo un título al texto, ¿sí? Le pongo un título al texto. Háganlo solamente de una página. Pensar en un ensayo de 3 páginas hoy en día, eso se acabó en el siglo XX, muchachos. O sea, un ensayo en realidad puede tener 60, 70 páginas, ¿sí? Pero estas simulaciones de ensayos que hacemos en la academia y más en una educación no formal, sino educación para el trabajo como esta, en un curso de formación complementaria, pensar en un ensayo de 3 páginas es absurdo. Entonces, hagan un texto de una sola página, siguiendo estas instrucciones que les dije, dejan todo bien claro, por favor no van a utilizar el chat GPT, no vayan a utilizar el chat GPT, porque uno se da cuenta cuando el texto es de chat GPT, porque el chat GPT, como cualquier otro autor de texto, tiene su propia voz, y uno aprende a identificar esa voz a medida que lo va leyendo. Quienes usen el chat GPT y el docente pues vea, se dé cuenta que es chat GPT, pues la gente va a tener que repetir ese trabajo y va a recibir como calificación 0. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, al final tú nos dijiste que el título va pues al final de todo. Sí. ¿Realmente va al final de todo o se puede colocar al principio? No entendí muy bien esa parte. Yo les sugeriría que lo dejaran para el final, el título, porque a veces a uno se le ocurre una idea redonda cuando está concluyendo. Entonces esa idea podría ir en el título. Y es un buen juego de autor hacer un anclaje entre el título y la conclusión. Entonces, y a veces uno tiene un título y ese título lo que hace es amarrarlo, atarlo a uno hacia que pues debe ir en esa dirección y nosotros no nos debemos al título sino a la tesis. El título puede ser retórico, el título puede ser explícito, el título puede ser, hay muchos tipos de título, titular un texto no es fácil, pero eso podría, yo sugiero hacerlo al final. Si ustedes quieren arrancar por el título, no hay ningún problema, igual en esto no hay fórmulas indestructibles. Listo, profe, muchísimas gracias. ¿Listo? ¿Hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Dice la actividad. Espera, es que esto es raro con los chats. Veo que Sammy me escribió un chat, pero no lo encuentro. Es que esto es raro. A ver si acá me lo muestra. Dice, instructor, una pregunta. La actividad debe hacer la introducción y la conclusión en unas 3 páginas en su documento. Sammy, no, en una sola página. En una sola página hacen introducción, pero no van a poner subtítulos. No van a poner introducción. No, ponen el título y entonces en el primer párrafo la introducción, en los otros 3 párrafos el desarrollo de las ideas y en el último párrafo la conclusión, en una sola página. ¿Listo? Bueno. Bueno, ¿alguna otra inquietud?
Bueno, muchas gracias entonces por su atención, por su participación. Este ejercicio ha sido grabado para ser difundido entre quienes no pudieron asistir. Estamos en contacto a través del curso. Ojalá les vaya muy bien en esta actividad y quedo atento a cualquier inquietud que puedan tener. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias a ti, profe, muchísimas gracias.